Sí, ahí ya está grabando. Así que si Bueno, querés empezar, yo cierro acá el micrófono y eso. Bueno, dale, perfecto. Bueno, Nadia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los estudiantes. Bueno, hoy vamos a transmitir, digamos, la última clase. Una clase que van a poder apreciar, que de alguna manera van a poder articular, digamos, con las unidades anteriores y sobre todo con la unidad 1. Esto por ahí es importante que lo vayan pensando, digamos, bueno, para el momento que tengan que armar ahora el coloquio, digamos, o el mismo cuando tengan que presentar rendir la materia, porque bueno, nosotros siempre esperamos que ustedes de alguna manera vengan con algo organizado, con algo previsto, un PowerPoint, un afiche, una red conceptual, donde puedan dar cuenta, digamos, de las relaciones de esta materia. Este texto en particular, la revolución tecnocientífica de Javier Echeverría, ahora les vamos a presentar de quién se trata, tiene, digamos, el valor de que nos presenta a la ciencia en el hoy, digamos, ¿no? Y de alguna, ¿por qué lo ponemos aquí en la unidad 4, digamos? Porque en la unidad 4 estamos hablando de la ciencia hoy en América Latina. Bueno, justamente porque así como nosotros vimos en la unidad 2, digamos, los inicios de la ciencia con la ciencia hecha, ahora vemos en la ciencia, en la unidad 3, digamos, vimos la ciencia como construcción, donde vimos otro momento de la ciencia, mucho más evolucionado que el primero. Ahora vamos a ver con este texto, que es como que muestra la ciencia hoy, digamos, ¿no? Y los cambios que han acontecido en relación a estos otros dos momentos eh, que si bien han sido evolutivos, en el sentido de que ha habido como evoluciones y rupturas al interior de estos tiempos. Bueno, ahora vamos a ver que acá hay otro momento de la evolución de la ciencia y también con algunas rupturas con relación a cómo se pensaba la ciencia en los primeros tiempos. Es decir, que yo marcaría como que en realidad hay como tres momentos de la ciencia, no es la misma la ciencia de moderna, digamos, del siglo XVII, fines del siglo XVI, XVII, no es la misma de inicios del siglo XX, digamos que es la que veíamos cuando veíamos con la unidad 3, sino que ahora se está mostrando, digamos, Echeverría lo que hace es llamar la atención sobre un tipo de ciencia que es como mucho más pragmática, mucho más evolucionada, y donde por eso también interpela, digamos, a mayor eh, reflexividad de parte de los investigadores, intelectuales y demás respecto al tipo de ciencia que se quiere hacer, ¿no? Bueno, ¿quién es? Entonces, ¿por qué lo ubicamos aquí? Bueno, porque en principio es como un nuevo estadio de lo que sería la ciencia, pero porque en lo latinoamericano, y bueno, porque a nosotros nos atraviesa como atraviesa al mundo, digamos, esta oleada de ciencia, donde también nosotros vamos a tener que combatir o adherir, digamos, tomar una posición respecto a este tipo de ciencia que viene y si acompañamos estos procesos, también los cuidados, las reflexiones que ameritan tener en cuenta. Bueno, ¿quién es Javier Echeverría? Ahí les presentamos una foto de él, digamos, él es español, fíjense que este no es latinoamericano, es licenciado en Filosofía y Matemáticas, tiene también un doctorado en Filosofía en la Unidad Complutense de Madrid. Fíjense que tiene una formación en filosofía, en matemática, en lógica, ¿no? Que también es importante ver un poco, digamos, de dónde viene
la tradición de él, digamos, y sobre todo es especialista en axiología. La axiología tiene que ver con los valores, y este es el punto que a mí me parece que tiene de rico, digamos, este artículo, donde él nos trae, digamos, a la reflexión de que la ciencia está atravesada también por un conjunto de valores, que es necesario, digamos, que esos valores estén presentes, pero también es necesario que nosotros conozcamos cuáles son y cómo tenemos que posicionarnos frente a cada uno de ellos. Ya en otra diapositiva voy a ir comentándoles cuál es él habla de 12 valores que atraviesan la producción de la ciencia, y que, bueno, cómo tenemos que de alguna manera atenderlos. Y es especialista en filosofía de la ciencia. Recuerden que también hemos hablado mucho de que la filosofía de la ciencia es una especie de, algunos la llaman así, otros la llaman epistemología, pero que, digamos, a lo que refiere, digamos, es a este conjunto de conocimientos científicos, epistemológicos, que nosotros estamos viendo en esta materia. Algunos hasta podrían cambiarle el nombre a esta materia, y en lugar de llamarla ciencia y conocimiento científico, algunos podrían llamarla filosofía de la ciencia. Son como conceptos bastante sinónimos, porque, bueno, justamente a lo que refiere es a poder mirar y pensar el desarrollo de la ciencia, los valores sobre la ciencia, digamos, los modos de construcción sobre la ciencia, digamos, donde siempre el foco de análisis y demás es la ciencia. Fíjense cómo los distintos autores, ¿no?, van poniendo como el énfasis en aspectos diferentes. ¿Se acuerdan cuando veíamos Norcetina con el concepto de campos o arenas transepistémicas? Ponían el acento en todo ese conjunto, digamos, de cuestiones que están por fuera de lo científico, pero que contribuyen y que constituyen de alguna manera la producción de conocimiento científico, ¿no? Es decir, bueno, cómo intercede un laboratorio, el gobierno, el Estado, las industrias y demás. Bueno, él no, él va a poner el acento en los valores básicamente. Bueno, esto es para presentarles un poquitito el autor. Fíjense que yo acá le transcribo el objetivo del artículo que ustedes van a leer. Esto es una transcripción de una conferencia, es decir, que él brindó esta conferencia a un público que luego la desgrabaron y la publicaron. Me pareció interesante, esto está en la primera página, que dice página no, pero es en las primeras páginas, donde él dice claramente qué es lo que pretende comunicar y en este artículo, ¿no? Dice, él indaga en el origen, va a presentar, digamos, el origen de la revolución tecnológica, tecnocientífica, perdón, que él llama así. Cómo el proceso de cambio en la estructura del hacer práctico de la actividad científica que da por resultado la hibridación entre la ciencia y la tecnología. Fíjense que acá entonces él va a marcar que hay un momento de emergencia de la revolución tecnocientífica. Ahora vamos a ver cuál es la temporalidad e incluso la ubicación geográfica, digamos, de dónde se desprende esta revolución tecnocientífica. Y él dice que en realidad se trata de un cambio que más que sobre el conocimiento científico, está sobre la práctica o la actividad científica, como señalo yo en ese párrafo. No es lo mismo hablar de la actividad científica que hablar del producto. Esto ya lo hemos hablado bastante entre la unidad 2 y 3 también, ¿no? Hablar sobre el producto es, bueno, ¿qué es el conocimiento científico? Y tratar de medirlo en función de ciertos rasgos. En cambio, la actividad científica es la práctica. Y él lo que dice que en realidad lo que pasó fue que cambió la práctica científica. Bueno, entonces, ¿qué va a desarrollar mínimamente en este artículo? ¿Qué entiende por revolución conceptual?
por revolución desde el punto de vista conceptual, por revolución tecnocientífica, explora en los objetivos de esta revolución, da algunos ejemplos históricos y una evolución en el paso de la tutela del Estado hacia la ciencia, a la llegada, dice, de la inversión privada y la competitividad mercantil, produciendo con esto la necesidad de que existan códigos jurídicos para su regulación, pero sobre todo una mayor importancia en la relación tecnociencia-sociedad. Bueno, vamos a ver, digamos, que acá hay varias como palabras claves, que es, ¿qué entiende por revolución desde el punto de vista conceptual, por revolución tecnocientífica? ¿Cuáles serían los objetivos, los ejemplos históricos? ¿Qué pasa con la inversión privada y la competitividad mercantil en este nuevo modo de hacer ciencia? ¿Qué pasa con los códigos jurídicos? ¿Y cuál es la relación que hoy tiene la tecnociencia con la sociedad? Fíjense que el término tecnociencia también nosotros lo fuimos usando en el texto de Siemens, ¿sí? Por eso vayan relacionando, digamos, con ese texto. Bueno, ¿qué dice con respecto al origen de la revolución tecnocientífica? Él va a señalar que entonces el principal origen se produce en este cambio, digamos, ¿no? De análisis, digamos. Aquí lo que se analiza es la práctica científica, la actividad científica, no el conocimiento científico. Esto podríamos decir que por ahora no es nada nuevo de lo que él agrega, porque esto también ya lo decía Bourdieu, lo decía Norcetina, lo decía Folari cuando empezamos con la unidad 3, donde decíamos, bueno, en realidad este cambio lo que muestra, digamos, lo que cambió es cómo los científicos hacen ciencia, más que el producto. Por supuesto que eso impacta sobre el producto, pero no se está discutiendo qué es el conocimiento científico, sino cómo los científicos hoy llevan adelante su actividad científica. Él dice que, fíjense que él va a ubicar, digamos, este origen de esta revolución tecnocientífica en Estados Unidos, cosa que hasta ahora no habíamos hablado de Estados Unidos, siempre referíamos más a Europa en los cambios anteriores, ¿no? Cuando hablábamos de todas las novedades teóricas que acontecían entre fines del siglo XIX y el siglo XX, cuando hablábamos de la unidad 3, hablábamos de Europa, digamos, del escenario europeo. Acá, quienes, digamos, de alguna manera irrumpen con esta revolución es Estados Unidos. Y fíjense en la fecha. También ahora ubicamos una fecha posterior a la segunda ruptura, podríamos decir que sería la de la ciencia como construcción, que es en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O fines de la Segunda Guerra Mundial, como un hito, digamos, importante y relevante, digamos, para estos cambios. Y también, ¿no? A partir de, dice, el mayo del 68, que es esta revuelta en los campos universitarios que se dieron en Europa, en Francia, pero también se dieron en California. Y que dice surge detrás de la crisis de la big ciencia militarizada, producto que, digamos, que había acontecido entre el 65 y el 75. Fíjense entonces que tenemos un cambio de temporalidad y de espacialidad. Estamos hablando de fíjense que cuando nosotros usábamos el texto de Tullier, hablábamos de inicios del 1900 y como el cierre o la cosa más fuerte cuando termina la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima y demás, ¿no? Estos plantean que es como a partir de ese momento en adelante, digamos, que se produce como esta gran relación entre la ciencia y la tecnología, que él va a decir que es necesario analizar
porque se acuerdan que cuando veíamos Siemens, que hablábamos de que la ciencia tiene una función instrumental y no instrumental, bueno, de alguna manera, si no se analiza esta relación, podemos quedar como muy ligados a lo que dice Siemens, a una ciencia muy instrumental, ¿no? Y la ciencia en la sociedad debería cumplir, digamos, otro tipo de funciones. Entonces dice que con esto, digamos, con esta revolución, de alguna manera, aumenta el prestigio de los científicos e ingenieros, cosa que de alguna manera, se acuerdan que con el tema de la bomba de Hiroshima y demás, los científicos habían como quedado, según Tullier, un poco desjerarquizados desde el punto de vista de la percepción pública de la sociedad. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la tecnociencia? Dice, el propio conocimiento científico pasa a ser un instrumento, un medio para el logro de otros objetivos, militares, empresariales, económicos, políticos y sociales. Fíjense que de alguna manera, ¿no? La ciencia pasa a ser un instrumento de otros, ¿no? Empieza a perder esa cierta autonomía que la ciencia tenía hasta ese momento, y la tecnociencia viene a exigirle, digamos, a la ciencia que tenga relación con las áreas militares, empresariales, económicas, políticas y sociales, ¿no? Lo que hace entonces que, de alguna manera, quede al servicio, digamos, de todos esos otros que son los que terminan financiando los proyectos, por lo tanto, terminan digitando también sobre qué hay que producir, ¿no? Y también, otro de los objetivos de la tecnociencia es la importancia de la inversión en investigación, ¿no? O sea, hay que invertir en investigación, pero la inversión se hace del lado privado y en equipo. Con lo cual también acá se produce un corrimiento, porque fíjense que por lo general la investigación siempre estuvo más en manos del Estado, y eso era lo que proveía, de alguna manera, cierta autonomía en los investigadores y la posibilidad de trabajar en forma individual, no en equipo, ¿no? Cuando la inversión es privada, la inversión busca rentabilidad, ¿no? Y entonces, frente a la rentabilidad, necesita un equipo de trabajo, digamos, todos alineados bajo una dirección. Entonces, fíjense cómo la tecnociencia cambia, ¿no? Los objetivos de la ciencia, de lo que veníamos acostumbrados a pensar en una ciencia un poco más autónoma, un poco más, digamos, pudiendo cumplir ciertos ideales de lo que una sociedad necesita y demás, y no, digamos, tan sometida, digamos, a los requerimientos de otro tipo de organismos, y que a su vez esto significa una paga importante, digamos, por el tipo de servicio que se brinda. Fíjense que ahí, para que se vea cuáles son, digamos, cuando él piensa en qué es la tecnociencia, él brinda ahí un conjunto de ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, el proyecto de ENIAC, que es un proyecto sobre ciencias de la computación, el proyecto Manhattan, proyecto militar secreto, relacionado con el cálculo de la masa crítica del uranio y del plutonio, la fabricación de radares, la conquista del espacio, la NASA, la fabricación del nylon, el telescopio espacial, el proyecto Genoma, los proyectos vinculados a empresas como Microsoft, Intel, Google, la criptografía, bueno, etcétera. Fíjense que hasta ahora no estábamos, ¿no? Cuando poníamos ejemplos, tanto en la unidad 2 como en la unidad 3, pensábamos en proyectos más del orden de lo social, más del orden de las ciencias, el desarrollo de las ciencias físicas, desde el punto de vista de cómo funcionan estos fenómenos sociales y naturales, cuáles son las necesidades y urgencias de una sociedad,
y se atendía a eso. Fíjense ahora cómo efectivamente, digamos, se ve que hay otro tipo de intereses que la tecnociencia concentra, ¿no? Que tiene que ver con muchos intereses, fíjense, de proyectos militares, justamente, empresariales, políticos y económicos sobre todo, y no tanto sociales. Bueno, la tecnociencia y el mercado. Bueno, esto nos, entonces, esta focalización de la ciencia en este tipo de producciones, digamos, lleva a un vínculo mucho más estrecho con el mercado, ¿no? Por justamente la inversión privada actúa sobre el mercado, no actúa sobre los gobiernos, sobre el Estado o sobre la sociedad, ¿no? Bueno, la gente de administración pública entenderá un poco más que, ¿no? Como que esta organización social, digamos, tiene que ver con tres círculos que algunos señalan, la organización de nuestra sociedad, como que hay un espacio de lo público, de lo estatal, un espacio de la sociedad y un espacio, digamos, del mercado. Es como tres anillos que normalmente circulan como todos juntos, y acá, digamos, hay una preponderancia de la acción del mercado, ¿no? Entonces se requiere, digamos, de la investigación justamente para producir mercancía que genere mayor rentabilidad. Por eso la inversión privada invierte, porque en la medida que invierte, sabe que después esa inversión la recupera rápidamente, porque cuando se producen celulares, computadoras, bueno, ese tipo de proyectos de esa magnitud, luego reditúan en forma muy, muy significativa. Ahora bien, dice, entonces, esta relación entre la tecnociencia y el mercado nos significa a nosotros, ¿no? Como investigadores y como intelectuales, digamos, conocer cuáles son sus efectos. En principio, los efectos ambientales. Por eso también, dice Echeverría, estamos asistiendo en estas últimas décadas a muchos movimientos ecologistas. Él cita Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, justamente, digamos, este desarrollo tan invasivo, digamos, de la tecnociencia, muchas veces no mide los efectos sobre lo ambiental, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en este espacio, digamos, vivimos nosotros, y este espacio hay que cuidarlo porque es nuestro hábitat y es nuestro medio de supervivencia, digamos, ¿no? El otro efecto sobre la gestión del conocimiento. Antes el conocimiento era gestionado por el propio científico y su equipo de investigación. Fíjense cuando leíamos a Norceptina, ¿no? Leíamos toda la comunicación que él exponía entre el investigador, las empresas, los laboratorios y demás, pero más allá de que él tenía que lidiar con todo eso, el que gestionaba el conocimiento era el propio científico, digamos, el que estaba en manos de quien tomaba la decisión de aceptar trabajar para una empresa o que un laboratorio financie un proyecto o no, eso estaba en manos del científico. Acá no, acá el científico pasa a ser como una especie de empleado, ¿no? De estas empresas o de estas industrias, y donde a él se le asigna, digamos, una tarea, y como tal es quien la va a llevar adelante. Otro de los efectos que produce la tecnociencia son conflictos jurídicos. Dice, ante ciertos, digamos, efectos de los conocimientos, la comunidad científica era, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Kuhn? La comunidad científica era quien hablaba y establecía los criterios de validez y de veracidad de un conocimiento científico. Ahora ya no, digamos, la tecnociencia corre a la comunidad científica, y ahora cuando hay un problema, no sé, de que
un resultado científico se aplica y afecta, por ejemplo, al medio ambiente, dice, termina en los tribunales, o sea que se termina como judicializando la ciencia también, ¿no? Entonces se produce un desplazamiento, digamos, de la comunidad científica a los tribunales. Los tribunales son los que terminan dirimiendo acerca de un efecto del conocimiento científico. Dice, las generalizaciones simbólicas, que este es un concepto de uno de las dimensiones de análisis del concepto de paradigma, que, digamos, conlleva, digamos, la posibilidad de traducir un elemento empírico en un lenguaje formalizado, ahora dice, la generalización simbólica pasa a ser los indicadores de ciencia y tecnología. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un pequeño trabajito, digamos, en la unidad 1, donde establecieron ciertos indicadores de ciencia y tecnología para evaluar o analizar cuál era la percepción pública de la ciencia que tenía una cierta comunidad o una cierta sociedad? O un cierto grupo humano, ¿no? Los indicadores que son, de alguna manera, bueno, medir, digamos, si la ciencia está llegando o no a la sociedad. Hoy esto está muy generalizado, porque la tecnociencia lo que necesita, fíjense que ahí decimos, es llegar al mercado a través de la inversión privada. Entonces, lo que más interesa es contar con esos indicadores. Sí, a ver, si soy una empresa privada y estoy invirtiendo en producir X producto, quiero saber, digamos, si a la gente eso le gusta, le interesa, lo cambiaría, qué optimizaría y demás, para que yo lo pueda mejorar, ¿sí? Y pueda, digamos, tener mayores ventas. Entonces, fíjense cómo va cambiando el concepto, ¿no? Hasta ahora, en realidad, cuando hablábamos de la ciencia, era más en términos de producir para el bienestar de la sociedad, para producir valores en la sociedad, y acá es para producir de alguna manera consumo en la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, seguramente ustedes recordarán que hay un montón que habrán recibido ustedes un montón de encuestas de cosas que compran y demás, porque justamente lo que hacen es eso, digamos, hacerles preguntas, las preguntas son los indicadores, ¿no? Con los cuales las empresas van midiendo si el producto que están ofreciendo está bien, la gente lo recepciona bien o no, o qué habría que cambiar para mejorarlo y poder ganar mejor el mercado y por lo tanto mejor la inversión. Bueno, acá está lo de los valores que les decía, que dice, otra cosa dice que la tecnociencia debe evaluar también, son los efectos sobre los sistemas de valores de una sociedad y de su producción científica. Él va a distinguir, él va a decir finalmente que hay 12 sistemas de valores. Yo fui rescatando algunos que están ahí por supuesto que Echeverría tiene muchos textos escritos, o sea que uno podría ampliarlo con otros textos, pero en el desarrollo va hablando de algunos valores y va mencionando que hay valores epistémicos, son los que ustedes ya conocen, los valores acerca del conocimiento. Lo epistémico tiene que ver con el conocimiento. Bueno, un conocimiento que tiene que tener precisión, rigor, coherencia, generalidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los distintos rasgos del conocimiento científico? Bueno, esos podrían ustedes agregarlos acá, porque esos serían los valores o los criterios que él dice que deberían respetarse para pensar en un conocimiento científico. Dice, pero también hay valores técnicos, tecnológicos. También ahí, digamos, se establece esta distinción entre lo técnico y lo tecnológico más bien como la aplicación de estos conocimientos científicos, ¿no? ¿Cómo se mide la aplicación de esos conocimientos? En términos de utilidad, de eficiencia, de facilidad de uso. Valores económicos, si este producto que se elabora produce
si, digamos, produce riqueza, produce opulencia, produce beneficios. Los disvalores, si produce pobreza, miseria, pérdidas. Valores militares, ¿no? Si produce victoria o derrota, disciplina u obediencia. Valores jurídicos, si produce legalidad, independencia del Poder Judicial. Valores ecológicos, biodiversidad. También dice hay valores políticos, sociales, estéticos, religiosos y morales. Bueno, fíjense cómo él abre, porque muchas veces cuando hablamos de valores, lo referimos a ese conjunto de principios que cada uno de los sujetos tenemos y que hacen, digamos, a una cierta ética, ¿no? En el comportamiento de los humanos y, bueno, en este caso de los investigadores o de los intelectuales. Pero lo interesante, digamos, de donde pone el foco, digamos, Echeverría, es que abre el concepto y abre el concepto de valores y clasifica, digamos, un conjunto de valores que en realidad hasta este momento no hubo científicos que lo desglose de esta manera. Y esto es interesante porque fíjense que cuando se produce, digamos, un conocimiento científico, todos estos valores se están poniendo en juego. Entonces, yo estoy analizando el producto, mi producto, y cómo mi práctica científica produce ese producto en términos de su valor epistémico, su valor técnico, su valor económico, su disvalor, su valor militar, su valor ecológico, su valor religioso, moral y demás. Digo, me parece interesante, ¿no? En términos de preguntas que abre este artículo, a pensar que todo eso también se pone en juego en las nuevas prácticas científicas que en este momento están siendo como las más vigentes, digamos, y que tanto cuesta, digamos, que los científicos la bordeen de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera esto es como algo arrasante que hace que la ciencia vaya en esa dirección y el mercado termine apropiándose, digamos, de la tecnociencia y el Estado, los gobiernos, digamos, que siempre están con escasas posibilidades presupuestarias, terminan delegando, digamos, esta función al mercado y entonces la ciencia se termina convirtiendo en esto, ¿no? En un producto que ahora tenemos que analizar todo este tipo de valores, digamos, justamente porque, digamos, conversábamos en las clases anteriores, hay un posicionamiento ético del cual el investigador o el intelectual no debería alejarse, digamos, ¿no? No debería ser tan pragmático, tan entrar en este mercadeo de alguna manera, en esta negociación, digamos, con el mercado, porque justamente entramos en una falta de autonomía por parte de los científicos y quedamos, digamos, supeditados a las necesidades de estas grandes empresas o industrias, digamos, que terminan financiando la investigación y nos vamos corriendo y alejando cada vez más de los verdaderos problemas de la sociedad, ¿no? Y para lo que nosotros, desde una función no instrumental, estaríamos preparados o sería nuestra función social desde un punto de vista más ético. Bueno, finalmente entonces va a decir Echeverría, es necesario hacer estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, que él va a decir que este trío de alguna manera se surgió más intensamente en el año 1968, fíjense que él está poniendo este tipo de fechas, ¿no? Sobre, dice, la percepción social de la ciencia, ¿no?
Bueno, pero también ahí con la lectura que nosotros querramos hacer, ¿no? Nosotros podemos hacer estudios sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad para medir en términos de indicadores, o también podemos hacer estudios para ver también el grado de conformidad o no de la sociedad respecto a la ciencia y tal vez, ¿no?, reorientar el rumbo, ¿no? También él va a decir que la universidad, al igual que lo veíamos en otros autores, en esta unidad, adquiere una importancia estratégica. La universidad también tiene que de alguna manera salir de esa posición un poco tradicional, ortodoxa, con la que trabaja y transmite y produce los conocimientos, y tiene que ser un poco más estratégico en realidad en relación a todo este tipo de desafíos, ¿no?, que se le vienen presentando y tomando posición. La importancia de los integrantes de la sociedad civil, o sea, él va a rescatar la necesidad de que la sociedad civil se expida, digamos, acerca de lo que piensa que es la sociedad, porque eso sirve como un termómetro para que la ciencia sepa un poco cuál es ese equilibrio que tiene que encontrar entre producir el conocimiento para, de alguna manera, responder a ciertos intereses, pero también no perder de vista que el principal interés de la ciencia es la sociedad civil, digamos, y el beneficio que se le puede aportar a la sociedad civil, pero no en términos de beneficios económicos, sino en términos de bienestar social. El usuario es una fuente importante de conocimiento, ¿no? Porque, bueno, también, dice Echeverría, el usuario hoy es muy convocado por la tecnociencia porque es quien recibe el producto de la ciencia, ¿no? Y bueno, ustedes, como decíamos recién, uno vive recibiendo pequeñas encuestas donde nos van como consultando sobre ese tipo de beneficios o no que nos brindan este producto. Lo que siempre es importante pensar, bueno, al servicio de quién uno está, ¿no?, en la ciencia, si cumple, digamos, una función desde la ciencia. Si uno está desde una función, digamos, adhiriendo y acompañando a la tecnociencia, entonces ahí tiene un posicionamiento y, bueno, y se va a poner del lado del mercado, básicamente, o uno se va a poner más como un científico social, un científico comprometido con su sociedad y va a estar más del lado de la sociedad y, en todo caso, esperando los exiguos recursos de financiamiento que puede otorgar una institución pública, que siempre son mucho más escasos, digamos, que lo que pueda hacer el mercado en lo privado y demás. También dice, hay que hacer estudios, dice, sobre el arte y su uso de las tecnologías, ¿no? Bueno, fíjense cómo digamos, hoy la tecnología contribuye, digamos, al desarrollo artístico. Bueno, nada, qué sé yo, por ejemplo, uno ve hoy cómo las cámaras fotográficas, uno antes sacaba una foto y era esa foto, digamos, no había otra, ¿no? Sin embargo, hoy existen una serie de programas donde uno puede cambiar la luz, la perspectiva, bueno, trabajar la imagen y, bueno, qué sé yo, en el caso de las mujeres sacarnos las arruguitas, sacarnos la celulitis y un montón de cosas, cosa que si la tecnología no estuviese, ese tipo de producto en una fotografía, que es parte del arte, no se visualizaría, ¿no? Bueno, hoy la tecnología y el arte tienen una fuerte relación, por lo cual también hay que tener en cuenta, digamos, o hacer estudios de cómo es esa relación y los efectos de ella. Bueno, finalmente, él va a hacer una reflexión final en el texto, donde va a decir que el límite de la tecnociencia depende de los recursos que utilice, es decir, de los recursos que utilice y de quién vengan esos recursos, de los daños que pueda hacer en la biosfera,
decir, bueno, sí, fíjense que si aparecen los movimientos ecologistas, Greenpeace y demás, ¿no? Van a poner como un parate, ¿no? Dice, pero el mayor límite radica en el que le podrá imponer la sociedad. Es decir, que acá él, en este artículo, lo que está invitando es que los intelectuales sepamos que, o intelectuales investigadores, que sepamos, digamos, que tenemos que escuchar a la sociedad, ¿no? Que también sepamos de lo que trata la tecnociencia, ¿no? De que la tecnociencia puede ser muy fantástica, puede ser muy atractiva, digamos, porque por lo general se trata de macroproyectos, que por lo tanto significan millones de dólares, ¿no? De grandes inversiones y por lo tanto grandes beneficios también para los investigadores, pero que por lo general no dejan al margen a los sujetos de la sociedad. Y me parece que en ese punto me resulta muy atractivo este artículo porque nos llama a la reflexión de este nuevo estadio de la ciencia, con esta fuerte impronta, digamos, del mercado, de su gran corrimiento, digamos, de la sociedad, y todos estos efectos que produce esta nueva relación tecnociencia y sociedad, ¿no? Y la importancia de que analicemos los valores que se producen tanto al momento de la producción de la ciencia como del resultado o el producto que se logre, ¿no? Entonces, me parece, nos gustaba este artículo porque es como que nos mete en otro escenario, es un escenario donde la ciencia es como dice la gran ciencia, digamos, la ciencia a gran escala, digamos, pero que sus efectos no son probablemente, no son los más beneficiosos para la sociedad, porque justamente el mercado no le interesa el sujeto en su bienestar, le interesa un sujeto para el consumo de eso, ¿no? Y bueno, y nosotros los investigadores tenemos que estar siempre atentos, digamos, a esto, porque esto es lo que viene, esto es lo que está, esto es lo que se ofrece, y cada uno tiene que, desde un punto de vista ético, tiene que saber posicionarse en qué tipo de ciencia quiere para la sociedad donde vive, ¿no? Y creo que esto mucho más para nuestra sociedad latinoamericana o nuestra sociedad argentina, que hoy por hoy necesita resolver un montón de problemas sociales urgentes y no tanto trabajar, digamos, para una ciencia que lo único que busca es lucrar con ese trabajo que uno hace y marcar más diferencias, más injusticias con los que pueden o no acceder a un determinado producto, ¿no? Que es lo que estamos viendo todo el tiempo, digamos, esta sociedad de consumo que lleva a que cada vez se producen más productos, justamente aplicación de conocimiento científico, cada vez más caro, fíjese lo que hoy cuesta un celular, me decía mi hija, 100.000 pesos, un celular que implica muchos sueldos de muchos ciudadanos, sin embargo generan como ese deseo a que hay que tenerlo y el que no lo tiene queda excluido de la sociedad, y eso es lo que Echeverría de alguna manera llama la atención sobre ese conjunto de valores que se producen en esta nueva era de la ciencia, digamos, como tecnociencia, y donde produce desigualdades, injusticias y demás. Bueno, con esto vamos dando por concluida esta unidad. Es una unidad que cierra, que, como decía al inicio, nos ayuda a repensar cuestiones que tienen que ver con nosotros, con Argentina y Latinoamérica en particular, cuánto nos beneficiaría o no adherir a los desarrollos de la tecnociencia, en qué medida sí, en qué medida no, habrá que pensarlo y discutirlo al interior de las comunidades científicas, pero a su vez, digamos, es un enlace con la unidad 1, donde ya veníamos hablando, ¿no?, de esto de las funciones de la ciencia, y bueno, también decíamos en esa unidad
cada ciencia mantiene con su sociedad un tipo de relación especial, ¿no? Decíamos, no es lo mismo la sociedad tradicional, la sociedad de la Edad Media o más de corte eclesiástica, las sociedades totales, más totalitarias, las sociedades de consumo que producen con su ciencia un tipo de relación particular. Bueno, nosotros como Argentina y Latinoamérica deberemos tomar decisiones un poco más contundentes en relación a este tipo de cuestiones y no dejarnos arrasar, digamos, por estas oleadas que vienen con mucha intensidad y con poca reflexividad, ¿no? Y lo que la ciencia no tiene que perder justamente es de poder reflexionar y tener una actitud responsable respecto a sus productos y a sus modos de producción. Bueno, vamos cerrando entonces esta clase y con esta clase vamos cerrando la materia. Bueno, desearles mucha suerte a todos los que han llegado hasta aquí y decirles que, bueno, en pocos días, el martes, iniciaremos con los coloquios, que ya ustedes tendrán asignado el horario, y a partir de allí, los que no nos veamos allí, nos veremos posteriormente cuando ustedes vengan a rendir el examen final, ¿sí? En las mesas de diciembre o en las mesas de febrero-marzo. Y los que no han podido llegar a esta instancia, los esperamos el año que viene, y bueno, a veces es necesario transitar algunas materias con un poquito más de tiempo y también eso es parte del aprendizaje y de la carrera universitaria. Hola Sandra, ¿estás ahí todavía? Ahí Sí, justo terminé, Nadia. sí, Ahí, está escuchando. Yo bien, más que nada era para que también contar un poco el tema del coloquio, que dale, ellos perfecto. vayan viendo ya qué tema poder utilizar y que ese tema sea sí o sí trabajado desde las 4 unidades, que haya alguna categoría o algún concepto de cada una de las unidades para poder trabajar esa temática, sea un recurso periodístico o sea algún artículo, o bueno, se hace en un PowerPoint con algún tema en particular que les haya interesado, alguna de las películas que también vimos durante el cuatrimestre, que sepan, bueno, que el requisito es articular con las 4 unidades y que tienen que exponerlo en forma oral y, bueno, abrir el micrófono y también, ¿no es cierto?, la cámara. Exacto. Y que para nosotros es muy importante que ustedes traigan, digamos, algún medio, digamos, donde ustedes puedan mostrar su articulación y que sepan que mientras ustedes van presentando ese trabajo, pueden aparecer preguntas nuestras en relación a eso que presentan, de tal manera que lo que les pedimos es que lo que elaboren, lo elaboren analíticamente, digamos, que lo piensen, que lo relacionen, porque bueno, nada, nosotros vamos escuchándolos y se nos van ocurriendo relaciones o necesitamos que nos hagan algún tipo de precisión y demás, que ahí, digamos, se va a ir armando un diálogo. En otros casos uno escucha toda la exposición y después al final hace alguna pregunta en relación o a algún tema que quedó poco desarrollado o quedó impreciso y demás. Pero digo, es la exposición de ustedes que la tienen que preparar, era algo de 15 minutos, ¿no, Nadia? Más o menos lo que está previsto. Sí, está previsto 15 minutos y bueno, la idea es tratar de que no se nos extienda mucho más por una cuestión de tiempo y cantidad de estudiantes que van a tener que dar el coloquio el día martes. Claro, pero siempre va a quedar unos 5 minutitos para un intercambio, ¿eh? Así que también sepan que eso va a suceder en ese momento. Sí. Bueno. Bueno, entonces nos vamos despidiendo y hasta el martes a las 15, ¿no? Que empezaríamos con los primeros grupos. No era a las 14 o no. O a las 14, puede ser, A sí, las puede 14. ser. Sí, no tengo la agenda a la vista, pero sí, me parece que vamos a empezar un ratito Sí. antes. Está bien.
Sí. Pero bueno, Pero va a cualquier ser el cosa, martes. sí, también está abierto el foro si quieren consultar sobre los temas que van eligiendo y bueno, y si no, también a través de los grupos de WhatsApp pueden ir haciendo las consultas sobre los temas y algunas conexiones. No mandarnos por adelantado el tema como para una corrección previa, sino más que nada el borrador de lo que están haciendo y cómo lo van conectando y cómo es, y trabajando los distintos conceptos. Bárbaro. Bueno, les dejamos nuestros saludos. Bueno, gracias Nadia por acompañarme. Nos estamos Bueno, viendo entonces la semana que viene. Chau, chau. bueno, hasta luego, Sandra. Hasta luego. Ahí estamos, ahí está.